¿no? Como en esta nueva etapa de su vida, en que lo único que pide es salud. Sí. Y también en esto como de... habla harto sobre lo del video y la filtración, ¿no? Linda la pieza del Rafa. Qué linda la pieza. Ay, sí, el Hotel Intercontinental. Que le ha ido bien el café. Dije que le ha ido bien al Rafa. Ya, perdón. ¿Sabes qué, Ale? Me parece igual la casa yo creo que su habitación es más linda. Me parece interesante el ejercicio periodístico que hiciste en la entrevista, efectivamente ir leyendo las declaraciones de Carola de Mora. Como le tira flor. No, porque me pareció muy bueno y hay que reconocer lo bueno. Ella, la Rimón. Ya. Me parece interesante el ejercicio porque cuando nosotros leímos parte de esa entrevista acá, nosotros dijimos, oye, acá nos enteramos de algo nuevo, nos enteramos efectivamente de que Carola pidió transparentar todo esto en pantalla, ¿se acuerdan que lo comentamos? Y no se le permitió, y eso nos parecía, o a mí en particular me parecía bastante extraño. Ahora nos enteramos del otro lado justamente, y nos enteramos de esta conversación y estas disculpas, no solamente públicas en torno a la pauta que se realizó, que nosotros habíamos transparentado acá en el matinal de Chilevisión, sino que también disculpas un poquito más personales, y que esas disculpas sí fueron aceptadas, y que después Rafael, en el fondo, no continuó un diálogo porque se encontraba con una Carola que no le respondía a los mensajes, que no le respondía a las llamadas. Entonces, ¿qué más puedes hacer después de que intentaste tanto tiempo hablar y aclarar las situaciones con un Rafael totalmente fuera de sí, sin entender cómo llegó hasta dónde llegó este punto? ¿Cómo se agrandó algo que, al parecer, supuestamente en la interna sí estaba solucionado? Qué difícil. Yo se lo contesto, es muy claro. Siempre el rol de víctima vende. Y fue lo que sucedió con Carola de Moras. Entonces dejó en cada entrevista, dejó entrever que el malo había sido él. El malo había sido él, que bueno, todo lo que ya sabemos, pero en verdad yo comprendo que ella, después de haber aceptado las disculpas y todo, quizás en su proceso, porque cada uno tiene sus tiempos, ella encontró de que él había sido un traidor y que había hecho esto para perjudicarla, pero básicamente yo siento que hasta el día de hoy, y sin ir más lejos, creo que fue la semana pasada, estaba dando declaraciones en un medio donde volvía a hablar de Rafael Araneda y dar su discurso. Yo creo que va por ahí, o sea, Rafael Araneda tiene que estar, como bien dice él, con la conciencia tranquila. Él hizo en su minuto lo que correspondía, asumió además un error que además vincula a una familia que estaba pasando un dolor realmente terrible, y en eso no tiene ninguna culpa Rafael Araneda. El error lo tiene la persona que mandó ese audio, que además un audio que hablaba puras mentiras, de hechos que no eran reales, que no sucedieron, y que, como bien me contó la madre de la víctima, ojalá hubieran existido, porque así ella podría tener pruebas para poder tomar acciones legales y actuar en defensa de su hija. Entonces, hay un tema ahí que es tan delicado, que hila tan fino, que en el fondo, o sea, tiene que ver con esto, con que Carola de Moras aprovechó una situación para ponerse la mochila de víctima. Entendiendo que Carola no quiso, y muy breve, no es que ella haya querido contar mentiras. No. Las noticias, y yo confío en que no lo hizo de mala intención. Las noticias van mutando, y en el fondo en ese minuto es lo que a ella le llegó en primera instancia y lo quiso compartir con el equipo. No veo una mala intención en eso de parte de Carola. Siempre pasa en los colegios cuando hay atados, siempre... Sí. Pase lo que pase, de cosas pequeñas a cosas tan importantes como lo que pasó con Katy. En el audio nunca se dice, nunca se habla como se dice que no. Acá se habla claro, dando una afirmación de hechos, de una historia que no fue real. Claro, que porque la información fue mutando. Y que efectivamente la perjudicó muchísimo. Y bueno, y hay que pensar mucho más las cosas antes de hacerlas, creo. Igual que difícil debe haber sido, Cata, estar trabajando con alguien con quien no te hablas. O sea, que no te contesta los mensajes. Se le pasa a Alex que a mí también lo que me gusta de esta entrevista es que Rafa Araneda por fin aclara exactamente lo que todos nosotros veníamos diciendo hace tantos meses, porque exactamente lo que nosotros contamos es lo que pasó. Y acá se negó, o sea, recordemos que Carolina de Moras llama a Hola Chile, hace su especie de renuncia al aire con el Hola Chile. Marcela Bacareza tuitea muy enojada diciendo que se está faltando la verdad, y lo cual era cierto. Entonces estoy muy de acuerdo con esto de vender el papel de víctima. A mí lo que me cuesta entender que una madre
trate de explicar algo, uno que es mentira, y después lo sobreexplique de una manera tan burda, todo eso fue muy doloroso, y que ella no haga un mea culpa. Yo entiendo que Rafa a lo mejor cometió la torpeza de filtrar, pero acá la que empezó el audio fue otra persona. Entonces, a ver, todos pagaron muy caro por esto, pero a mí me gustaría mucho también que ella hiciera un mea culpa de entender que uno no puede estar juzgando ni haciendo viral o público algo de una pequeña de 15 años, de una adolescente y de una familia que yo también soy amiga de los padres de Katy, y te juro que para ellos no es posible de superar, y por eso también lograron perdonar a Rafa y no a Carolina, porque ella no ha hecho el mea culpa. Quizás con lo generosos y lo bondadosos que ellos son, si ella se hubiese tomado 5 minutos de su tiempo para llamarlos, pedirle las disculpas necesarias, quizás otro gallo cantaría, pero eso no pasó. Ellos se juntaron, Catita, para contarte de que efectivamente se juntaron, pero aquí está el punto. No fue ella la que llamó, fueron los padres de Katy. Sí, y le llamaron a ella. Que la llamaron a ella. De hecho, yo supe que la llamaron cuando estaba grabando el programa de Bake Off. Exacto. A mí eso también me había llegado. A mí me lo contó la mamá de Katy, la víctima. Yo lo vi en el programa de No Culpes a la Noche. Claro, eso ahí es habló, así. ella habló que había hablado con el Rafa, pero yo lo vi entero, pero no me acuerdo de que... Habló que se había comunicado con Carola de Moras. Ella la llamó. Pero eso es a lo que yo voy, y creo que le pasó toda la responsabilidad que la haya Rafa. disculpado a Carola, porque con Rafa sí tuvo esa... Lo disculpó, y no solo eso, sino que además lo Salió llamaron un para video. ser parte ellos del son video. personas muy, muy creyentes, y yo creo que ellos tienen el corazón muy abierto al perdón, pero efectivamente acá hay un mensaje claro, Ale. Las familias que también estaban involucradas con esta situación de bullying que se vivió, muchas de esas familias tampoco han levantado el teléfono para pedir unas disculpas, para hablar desde el corazón sin poder entender lo que quizás muchos no entendemos, que tiene que ver con el bullying, ¿no? Claro, que es un poco lo que dice Rafa. Eso. En el fondo yo se lo quise compartir a la Marcela para que tuviéramos esta conversación en familia. Exactamente. Es que es importante para todos, ¿no? Por supuesto. Bueno, aquí hay un tema que es gravísimo, y que Carola mandó un audio muy desafortunado, por decirlo de alguna manera, leve, con respecto a un tema que era un tema país. Exacto. Y que estaba involucrado el bullying escolar. Entonces, primero, Carola y todos tenemos que saber en quién confiar, y tenemos que aprender en quién depositamos la confianza, porque si no, salen malas jugadas. A propósito no, pero malas jugadas al fin. Con respecto a la Carola de Moras, yo creo que ella pasó una situación muy, muy difícil, que la bombardearon por todos lados. Obviamente tiene cierta responsabilidad por los dichos en ese audio que se filtraron, pero un audio que tenía que quedar en un ámbito privado de un grupo de trabajo. Y ese audio pasó a las redes sociales, a nosotros y a todo el mundo. Entonces, obviamente, ella se siente traicionada. Yo me imagino que debe sentir un dolor muy profundo en ese sentido, porque le provocó un daño en su imagen y un daño en lo laboral, hasta el día de hoy. Con respecto al Rafa, el Rafa también ha tenido un costo, porque hay personas que le creen que fue a propósito, otros que no le creen. Entonces, obviamente también tuvo un costo, y hoy día está en otro canal. Yo se los dije anteriormente, yo creo que quizás él se puede haber equivocado. Nadie puede decir a ciencia cierta, no, realmente lo puso para embarrarse a la Carola. No, porque en el fondo él admite públicamente a la cara y dice, ¿sabes qué? Me equivoqué. De hecho, ni siquiera sabemos si salió de ahí o no, que ese es otro tema, de hecho. Porque la filtración a los medios. Porque él dice, claro, la filtración a los medios de comunicación y a las redes sociales puede incluso no haber sido de ese es otro paso. Claro, ese es otro paso, y ahí tendríamos que quizás investigar más adelante, pero es muy difícil de saber. Pero yo creo que aquí fue una situación súper triste, una situación triste para todos. Sí, porque nadie salió ganando nada. Claro, nadie ganó nada. O sea, yo creo que esta es una jugada que, más allá si es pensado o no, es una muy mala jugada. Es que hubo un mal manejo comunicacional también. Muy mal manejo. ¿De parte de ella? En eso de que, ¿con qué coincides tú? ¿Con Carola, que no le permitieron hablar y que tuvo que hablar por otros medios, como lo hizo Nueva Chile? A ver, es que yo creo que a Carola como que le tocó todo de una. Justo estaba este tema de la mala onda que tenía con Pamela Díaz. Michael recordaba
acordaba que cuando ocurre esto, la primera persona que publica, entre comillas, públicamente, Carola, es a Pamela Díaz, ¿se acuerdan o no? Que tú lo contabas. Sí, que ella pensó que era Pamela. Yo creo que ese ruido que comenzó a causar se fue exponiendo públicamente porque es grave. Uno cuando no tiene una prueba 100% concreta es muy complejo culpar a alguien, más aún de un tema tan delicado como es este audio. Y yo creo que acá lo dijimos y lo hablamos en pauta en reiteradas ocasiones. Después se hizo una reunión de pauta con los rostros, con los jefes y los panelistas, donde el Rafa sí le pedía disculpas públicas a Carola, y disculpas privadas, perdona, a Carola, en donde estaba supuestamente todo bien. Yo creo que, a ver, fue un año complejo para los dos. Tiene relación lo del audio, que los desgastó mucho. Tiene relación lo del Festival de Viña, que obviamente los desvalorizó como rostros dentro de su propio canal, en donde los fueron cuestionando. Recordemos que previo a que ya después nos enteráramos que iba a haber una reestructuración en el matinal, ya desde que perdieron el festival, ya todos nos cuestionábamos la continuidad de Carola y del Rafa en el matinal, ¿se acuerdan o no? En el canal, claro. Y en el canal, mucho antes. ¿Qué más podía haber? Pero yo siento que el Rafa, y ahí es lo que tú decías, Yale, que lo ves más maduro, siento que él entendió que él ha estado muchas veces quizás muy arriba en la televisión y le tocó hoy día bailar entre comillas con la fea, pero que bailó un ratito y va a salir, porque lo veo muy contento en este nuevo proyecto. Pero yo siento que quizás eso le falta hoy día a la Carola. Hacer un mea culpa, que puede ser público, que puede ser en privado, que puede ser incluso solamente con los familiares. Pero siento que eso le falta. Yo creo que muchas veces a todos, en distintas índoles de cosas, nos cuesta mucho reconocer ciertos errores. Es más fácil culpar al resto que a uno. Exacto. Yo creo que muchas veces nos cuesta y uno tiene que de repente decir, chuta, a ver, ¿en qué estuve bien? ¿En qué estuve mal? Pero fue un año distinto. Y ¿te acordáis cuando, cacha, lo que les voy a poner en pie? ¿Te acordás cuando estábamos viendo el tema de la matinatón? Lo digo porque también tú le preguntáis por Don Francisco, por la Teletón. Va a ser una matinatón súper curiosa este año. Sí, porque van a estar todos cambiados. Ya no van a estar, porque para todos yo creo que el Rafa, por más que él lo diga, es el sucesor de Don Francisco. Pero y no verlo en ese programa, que es el más fundamental, va a ser curioso también. Va a ser ¿Van raro. a cambiar a los embajadores de la Teletón? No sé, no tenemos idea. Capaz que sí. Tal vez no es necesario. Karen Dogenbailer no tuvo su mejor año televisivo 2018. Sin embargo, siguió ahí. Y tenía un lugar importante más allá. Ya tienen como definido a los embajadores Teletón. Haciendo análisis, y se habla de las ganancias, las pérdidas que tuvieron tanto Carola como Rafael. A mí me parece que Rafael es el que menos pierde. ¿En qué sentido? Una cosa es mediático, una cosa es efectivamente lo que el público llega a percibir, y si bien yo soy un convencido, como decía Pamela Giles, que el público es nuestro gran patrón, acá lo importante es definir cómo salió cada uno de su equipo. Y por algo, y uno no puede ponerse una venda en los ojos, por algo el equipo le hace la despedida que le hace a Rafael Araneda y no se la hace a Carola de Mora. Más allá de que Carola no se habrían podido hacérsela, ¿no? Más allá de que no se despidió en pantalla, pero nosotros sabemos también que la despedida del Rafa fue con cariño. Y tampoco, hagámonos los suecos, sabemos que la despedida de Carola no habría sido de esa forma, efectivamente. Porque eso lo cuenta la gente del equipo. Entonces, para la lealtad y para la veracidad de todo este tema, el primer círculo, que es el que más te conoce, el equipo que te conoce en 360 grados, ¿cierto? El público solamente conoce una cara tuya. El equipo se cuadró con Rafael. Y eso fue previo a la despedida. Se cuadraron con un Rafael Araneda, porque el equipo también consideró que lo que estaba haciendo Carola de Moras... El cargo de conciencia de Rafael tiene que haber sido heavy también, al verse, al darse cuenta de que se filtró. Para que se entienda, el equipo por algo se cuadra a ojos cerrados con Rafael Araneda y no con Carola. ¿Te acordáis también? Porque conocían las disculpas en privado delante de todos. Porque conocían que había unas disculpas además que fueron aceptadas. Y por la forma que él tiene de trabajar con la gente, yo creo también. Pero ustedes se acuerdan, mérito, acá interrumpo a Fernando Paulsen, largo. Hablate como 5 minutos. ¿Se acuerdan también cuando ocurrió lo del Nacho Gutiérrez? Cuando también estaba como animadora Carola de Moras, cuando nosotros también, gente del equipo nos comentaba qué era lo que estaba pasando, también le tenían un cariño muy grande al Nacho. Como que siempre, o sea, yo no es que quiero tirar y decir que Carola, porque yo no la conozco, yo no he trabajado con ella, no sé cómo trabajará ni mucho menos, pero me llama la atención. Tanto con Nacho como con el Rafa ocurrió el mismo efecto. Yo conozco a varios de ese equipo. Peleada, dices. Claro, no. Y siempre tiraron. Nacho Gutiérrez, acuérdate, cuando pasó todo esto decían, Nacho no hacía las camisetas del fútbol, hacía estas convivencias, hacía esto otro.
todos conocemos las convivencias que hace Rafa Araneda en su casa con el equipo, y de verdad que la despedida, cuando hablaban los detrás de cámara, Rafa se emocionó y llora, particularmente con el gatito, que yo también lo quiero mucho y trabajé con él. Entonces, ahí tú también, uno dice la calidad humana, porque muchas veces es cierto, sí, todos en televisión hemos tenido momentos que nos creemos los mejores del mundo y casi que vamos levitando por la vida, pero llega un momento que dice que mal estuve, que me equivoqué, pucha, y yo lo veo como más humano hoy día el Rafa. Oye, perdón, cortito, súper chiquitito, que me mandaron Roldán. que me mandaron un video de la despedida de Rafa ese mismo día, que fue el amigo secreto de ese equipo, En la digamos. casa de la Pauli. En la casa de la Pauli. La Pauli me mandó un video. Que nunca nos y sabéis invitó. que Rafa estaba, pero era, no sé, tarde, visiblemente afectado, y ya estaba como contento, celebrando, pero estaba como así con el equipo, como, ay, cabros, los quiero. O sea, no era solamente para la pantalla, sino que realmente el cabro se sentía muy a gusto con el equipo. Eso era todo. Exactamente. Son cosas Muy que feliz, uno, diga. uno tiene que hacer un análisis, porque no puede ser posible que Carola de Moras durante todo el año haya tenido problemas con tanta gente. Yo creo que el animal televisivo al final se transformó ella y no Martín Cárcamo. ¿Se acuerdan cuando en algún minuto también lo tildó de animal televisivo supone ella, o supuso en ese minuto, que había hecho una filtración de Maite Rodríguez con Alexis en un evento y bla, bla, bla? Entonces, aquí pasa lo mismo. Lleva mucho tiempo no pudiendo tener un partner, realmente una relación en un equipo de trabajo donde Pamela Díaz, Nacho Gutiérrez, Martín Cárcamo, Rafael Araneda y tantas otras De TVN, personas. Lo que pasó en la Teletón último. En la Teletón. Igual ahí yo siento que en el fondo hubo algo raro. Porque que Carola de Moras, que siempre va muy bien, que la caracteriza estar bien vestida, siempre muy elegante, siempre muy ad hoc para la ocasión, que llegue así, que no le hayan avisado, me pareció raro, debo ser bien Tú hablas del sincera. lanzamiento de la Teletón. En para que el la gente lanzamiento de la entienda. Teletón. No de y todo. cuando lloró, cuando supuestamente se había ido llorando, que era Ah, sí, mentira al también, final, también. ¿se acuerdan? O sea, yo creo que ahí hubo algo que tiene que ver con algo muy extraño, pero también creo que tiene que ver el hecho de que ella no ha hecho una declaración pública que sea realmente de peso y haciendo un mea culpa, porque sinceramente, Ale, en el minuto del audio, a la primera que culparon fue a Pamela Díaz, ¿te recuerdas? Sí, O sea, lo contamos acá. por eso estábamos hablándolo. Y después todo pasó para Rafa Araneda. Cuando se dieron cuenta que Pamela Díaz no estaba en ese chat, que era imposible. La primera queja que hubo ante los ejecutivos fue en contra de Pamela Díaz. Entonces hay cosas que en el fondo yo siento que Carola, quizás el hecho de estar a la defensiva, al darse cuenta de que era una persona que no tenía un feeling directamente, o sea, uno puede hacer un trabajo sin tener amistades, pero tener una relación rica dentro del ambiente laboral. O quizás Y ya eso no ha incluía lo que se sucedido. venía, quizás. ¿Sabéis qué? Yo creo que el problema ahí es quedarse como pegado en quién me traicionó. Claro. Eso fue Si lo que tú ya hablaste, ya lo conversaste, aceptaste disculpa, igual, evidente que uno puede aceptar no pasó la disculpa y después página. sentir que te traicionaron igual. Sí, Pero por si todo eso pasó, si ya como que después quedarse pegada en eso en vez de entender lo macro del tema, ¿no? Que era Sí. un tema tan importante para el país, O sea, y para el mundo, de hecho. Yo creo que primero lo más importante es la gente que nos ve en la casa. Y uno tiene que tener un respeto por el público, independiente de las diferencias que existan en los grupos, que siempre existen, especialmente en televisión, porque hay mucha. Entonces, primero, respetar a la gente, porque uno no puede estar con esos roces constantes en pantalla. Y segundo, uno tiene que ser claro, porque si ella tiene un conflicto que involucra un tema país tan importante, o sea, por más que el equipo o quien sea le diga que ya no se puede manifestar, o sea, lo más importante siempre es la gente. Y ella debería haber dado una explicación pública en ese momento o cercano a ese momento para que no se abrieran más especulaciones. Porque la única que iba a salir dañada con esas especulaciones iba a ser ella. Y si ella sentía también una mala onda o que alguien la estaba atacando, porque sí, como Michael creo que le decía que ella quizás toma una posición, o la Claudia, de víctima hoy día. Si ella sentía que la estaban tratando mal, ella debería haber guardado evidencias de eso para poder contar su historia. Pero tú recuerdas, Nati, que además Carola pecó de lo que tanto le criticó a Pamela Díaz. Porque claro, nosotros estamos armando el puzzle, toda esta historia, pero ¿te acuerdas que salió llamándola de traidora? Porque salió hablando la comparación con Tonka.
hubo muchas situaciones puntuales donde Carola como que pecó y actuó de la misma forma, porque con Rafael Araneda el trato era no hablar. Ahora, y sin embargo yo creo que ella otro nivel contó... fue, sí. Sí, son distintos los niveles, pero a lo que voy es que pecas de lo mismo que predicas, ¿entendés? Sí, Puede creo que... ser. Yo creo que debería haber hablado. Yo siento, eso es lo único que pienso con respecto al tema. Yo creo que ella en su momento podría, yo sé aclarar la situación. que hay decisiones que a veces, pucha, hay tanto No pasan dolor por involucrado, hay decisiones de canal, hay muchas cosas que pasan. Pero yo creo que en un tema tan delicado como ese, donde su imagen pública iba a tener un alto costo, ella se debería haber arriesgado. Porque por Pero último, yo si la creo, echan de ese canal, la pueden contratar en otro, si es que su imagen no sale dañada. Yo lo único que puedo analizar con respecto a estas palabras posteriores de Carola. Pero yo creo que hay que decidir dónde hablar, porque a ver, yo entiendo, y por eso lo decía, a mí se me quedaron muy grabadas siempre las palabras de Pamela Giles, que el público es nuestro patrón. Pero para mí, y que no se malinterprete, la lealtad primero está con mi equipo. Yo soy así, por lo menos. La lealtad está con el equipo. Entonces, si yo siento que de algo tengo que hablar y mi equipo me dice, ¿sabéis que en realidad las pantallas de intrusos no están para hablar de esto? Yo me imagino que Carola y todos preguntaríamos ¿por qué no? Y el equipo te va a explicar el por qué no hablarlo en pantalla. ¿Y tus redes Entonces, sociales? me parece que en ese sentido, Y si efectivamente... te perjudica Espérame. directamente. Es que si me perjudica directamente, yo lo que hago es... No voy a utilizar las pantallas de un programa si mi equipo cree que eso juega en contra, pero sí puedo utilizar esto. Sí, por las y yo redes lo puedo dejar sociales. de manifiesto. Entonces, cuando Carola sale hablando, que Ya, el pero, equipo le por bajó ejemplo, el perfil. yo no puedo publicar cualquier cosa en mis redes sociales, seamos súper honestos. Sí. Yo voy a tratar de contra ponerme del- en los zapatos de Carola. en contra del canal. Ya había pasado lo de Pamela Díaz. Ya a ella también le había No, entrado había la una oreja porque advertencia. también había hablado Sí. fuera de permiso del canal. ¿Qué pasa si de más encima te ponía, si te dicen, ¿sabéis que no? Tratemos de calmar esto, mejor no hablemos, porque también es una estrategia, a algunos les gustará, a otros no. Pero también- es una estrategia, Pero si te quedarse callado. perjudica tan Pero fuerte. espérame, Lo que para pasa es que terminar la idea. acuérdense que el audio al principio solo lo habíamos escuchado nosotros, era como que fueron como meses después que esto empezó a explotar solito. Pero también recordemos, y si nos vamos a la última entrevista de Carola de Moraz, ella dijo que en junio tenía la decisión ya tomada y que todo el mundo sabía que ella no iba a seguir en el matinal y muy probablemente que no iba a seguir en el canal. Entonces, si a mí, yo primero respeto al equipo que no quiere que yo hable de esto en pantalla, pero sin hablar mal de mi equipo, sin hablar mal del canal, que son de repente algunas cláusulas Exacto. que tienen ciertos contratos a través de redes sociales y tener tus redes sociales para promocionar los programas, yo agarro esto y si ya sé que me voy a ir, efectivamente lo hablo a la cámara. Carola tiene un montón de seguidores. ¿Por qué voy a esto? Y traía Porque me da la repercusión. sensación de que efectivamente cuando ella sale hablando de no me dejaron hablar, no me dejaron tocar el tema porque yo quería, porque soy mujer, no me dejaron, y a los hombres sí los habrían dejado, me parece que es más bien siempre le echan un la culpa al saludo, resto. me parece que es más bien un saludo a la ¿sabes bandera qué? que una Siempre- realidad que ella en su Sí. minuto Siempre haya querido plasmar. responsabiliza al resto en vez de hacer Es que el mea no. culpa, decir, ¿saben qué? Sí, fui yo, la embarré, perdón, le pido perdón a la familia, de verdad, Cata. soy humana, pucha, la cagué, la Es que, super perdón, cagué, porque yo- en realidad no debería haber dicho nunca eso, pero por favor pido disculpas, soy una lesa, no sé, hay miles de formas, Es que yo creo- pero andar empezando sí. hasta el día de hoy decir, no, es que el Rafa esto, no es que, no se responsabiliza a ella de algo tan importante. Solo para hilar con lo que decía Michael, porque yo siento que Carola, así como lo interpreto en la entrevista que le hicieron al Rafa Ale, él te está dejando entrever que hay muchas cosas que Carola dijo que no son ciertas. Sí, po. Yo creo que eso de la salida, de que todos lo sabían, es una mentira. O es una cosa que lo dijo para afuera. Porque si fuese así, ¿por qué ella pidió la cabeza de Pamela Díaz en su minuto a los ejecutivos? Incluso cuando lo dijo, que ella y parte del equipo lo habían pedido, si ella ya sabía que no no iba a seguía. continuar. Yo tengo la Y eso lo sensación... Y no tenía sacaron que- a Pamela Díaz. Son cosas que uno, cuando empieza a hilar muy detenidamente, te empezás a dar cuenta que hay cosas que en la historia no encajan. Y en ese punto, ella no puede decir que ella se iba a ir y todo, porque ella fue capaz de pedir la cabeza de Pamela Díaz, supuestamente con parte del equipo, y sin embargo, Pamela Díaz salió. Entonces, o sea, no le creo por ese Pero lado. es que ahí falta, ¿cachai? Lo que hablábamos anteriormente. Rafael Araneda es mucho más animal televisivo que Carola de Moraz.
mucho más, lleva mucho más años en esto y yo creo de verdad que todavía Carola de Moraz no ha hecho su mea culpa interno primero. Yo creo que de verdad ella no ha dado una declaración pública porque no sabe cómo manejar el tema y cómo en el fondo explicarlo para que también su versión tenga una credibilidad. Más aún, que ahora lo habla el Rafa, más aún que en la semana pasada, entre comillas, lo dio a entender Marcela Bacareza también. ¿Cachai? Entonces, yo siento que no solamente con este tema, sino que con varios temas puntuales, lo que decía la Clau también. Lo de, por ejemplo, ir a pedir la cabeza de una persona, pero que después, no, ella no era así. Yo creo que de verdad le falta y me llama profundamente la atención porque su pareja, no sé si todavía está con Felipe Bulnes, estamos hablando de un tipo que trabajó en el gobierno que debe saber mucho de manejo y cómo, Lo mismo pensé cómo, yo. claro, cómo trabajar las crisis. Obvio. ¿Cachai? Entonces yo ahí no me explico el cómo, o quizás le explicó y Felipe le dijo, Y entendió mal. chuta, O a lo chuta. mejor Felipe Bulnes es de esos que cree que todo lo que pasa en el ámbito del espectáculo Es que no, es po, light, es que no, po, porque en este caso tú lo dijiste. Atraviesa bien, Ale. otra- Estamos hablando de un otro tema del sector. espectáculo que pasó a un tema país. Claro, o ¿Cachai, sea, no? a mí me parece que siempre fue un tema país. Ojo, yo No me acá parece un tema de espectáculo. estoy especulando, no, es que... Pero ¿qué ¿De pasa, qué? por ejemplo, si le contó la versión a Felipe y Felipe le dijo, ojo, parece que la versión que tú diste está complicado, que quizás apaguemos un poco el tema, no hables más, independiente de también lo que decía la Ale, que yo recuerdo que tanto a ella como a Pamela Díaz le dijeron no se habla más y no se habla más, y la que, entre comillas, faltó a esa ley fue la propia Carola de Moraz. Yo insisto, yo siento que a ella le falta su mea culpa interno y no sabe cómo expresarlo todavía. Sí, pero es que... Sí, pero que no sabe. No, ¿o yo creo que no, quiere? yo creo que no lo entiende todavía. Yo creo que ella todavía no sabe que la embarró. No sabe, pero No, yo No creo tiene que sí. 5 años. Yo creo que sí. Pero ¿sabes lo que yo creo también? Que puede ser que esté también superada. O sea, hay momentos en la vida en que, no sé, te golpean por todos lados y no quieres simplemente someterte a un torbellino porque dar una declaración pública tenés que aferrarte muy fuerte de ti mismo o de quien tengas al lado, porque dar una declaración pública de un tema tan polémico, o sea, iba a traer un costo también que iba a ser protagonista en todos los programas. Entonces quizás ella no quería ese nivel de protagonismo, no quería, y más adelante cuando se sienta más fuerte, más capaz, porque ella misma dijo, fue un año duro, entonces quizás hubiese sido más duro si es que ella se hubiese puesto en el ojo de huracán con declaraciones como esa. Pero sí podría haber quizás limpiado un poco ese dejo que quedó con todo ese audio que se filtró. Entonces yo creo que quizás en algún momento que ella se sienta más fuerte, yo la puedo entender que quizás estaba pasando un momento más Claro. complejo y todo, salir de un canal en el que tuviste una linda experiencia, Se animar mezclaron muchas cosas. Claro, Eso. animar un Se le vino. programa. Y Sí. aparte que recordemos que hay varios dichos durante el año que fueron complicados. La moral más IVA de Nacho Gutiérrez, Pamela Díaz, la mala copa de Tonka y después el audio de Rafa. Entonces, también de haber sentido que están bombardeándola, entonces quizás ella se quiso retirar a esta guerra nomás. Y en algún minuto que se sienta más fuerte va a decir las cosas como ella las piensa.